Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar hoy otro estudio, un estudio precioso en la noche de hoy con muchas preguntas. Esperamos que al final del estudio muchos interrogantes, muchas incógnitas queden resueltas. Pero claro, vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque tú nos llamaste a regresar a tu casa y nos estás dando todas las instrucciones y las herramientas para hacerlo. Te pedimos que en esta noche tu presencia esté en medio nuestro. Yo te pido que tú pongas en los corazones de todos los que estamos acá alrededor de tu palabra como buena tierra, como tierra fértil, donde el mensaje llegue sin confusión, con toda, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y deje allí un fruto que permanezca y un fruto que nosotros podamos llevar a otros. Padre, te damos gracias por esta noche, pedimos entonces tu presencia, tu sabiduría, la revelación de lo alto, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Es un gusto, siempre para mí es un privilegio compartir la palabra del Eterno. Y me siento tan feliz de enseñarla, me siento tan feliz y tan agradecida con Él que me hubiera llamado a una labor tan hermosa como la de llevar la palabra del Padre, especialmente en este tiempo de restauración. Hoy vamos a comenzar un tema, que es un tema muy curioso, porque primero es el tema más importante de las Escrituras y de nuestro regreso. Pero al mismo tiempo es el tema en el que más confusión traemos, en el que más distorsiones habíamos aprendido. Porque si nosotros retrocedemos un poco, nos vamos a dar cuenta de algo que es completamente ilógico. El punto central de las Escrituras, ¿cuál es? Conocer la voluntad de nuestro Elohim. Nosotros creemos que Yahweh, nuestro Padre, es nuestro Elohim. Y el tema central de su revelación pues tiene que ser exactamente el hecho de conocer la voluntad de Él, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él nos exige, lo que Él nos promete, los pactos que ha hecho. Y esa fue precisamente la parte que nosotros aprendimos por siempre, mientras estuvimos en el cristianismo, aprendimos que todo estaba abolido. Hay una ignorancia tan grande al respecto del tema de la Torá, que fue por misericordia del Padre y verdad, porque él a través de su rúa hace la obra que nos mantuvo fieles al Padre por tantos años, en medio de tantas distorsiones. Yo lo que quiero hoy dejarles a ustedes es un conocimiento a través de la misma escritura de lo que es la Torá. Y no solamente de lo que es la Torá, de si la Torá es de verdad para nosotros o no, porque es muy triste ver personas que están escuchando el llamado y de pronto empezar a dudar si de verdad la Torá es para nosotros o si la Torá, como se dice comúnmente, es solamente para el pueblo judío. Porque como hablábamos en las clases anteriores, siempre nos van a salir al paso personas haciéndonos creer y diciéndonos por una enseñanza de celos que entendemos, ya lo analizamos anteriormente, que la Torá no es para nosotros, que la Torá es un privilegio de Judá y que para nosotros son las leyes noágidas que también vimos en el estudio anterior, pero lo tenemos que seguir viendo porque hay personas que apenas están entrando hoy. Cuando nos dicen que las leyes noágidas o las leyes de Noah son para nosotros y no la Torá, estamos ya frente a una persona, primero, de la cual tenemos que huir, porque nos está enseñando algo completamente contrario a la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que saber, tener la seguridad en nuestro corazón de por qué estamos guardando la Torá, qué es la Torá, cuál es la bendición que viene de la Torá, para que nosotros no demos un pie atrás. Es tan fácil en este tiempo tan convulsionado que tenemos pensar en dar pasos atrás. Hoy nos sentimos atacados por varios frentes, las personas que estamos de regreso a las raíces hebreas.
tenemos por un lado al cristianismo diciéndonos, ay, ustedes volvieron a la ley, ustedes se atemorizan a muchas personas diciéndole, ustedes volvieron a la ley, ustedes se pusieron otra vez una maldición encima, entonces a que vino Yeshua, si estamos en la gracia, y bueno, todas esas frases que ponen a temblar a más de uno. Y por el otro lado encontramos a Judá diciéndonos, no, la Torah no es para ustedes son las leyes de Noé. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa mitad de ese puente en el que nosotros estamos, atacados por dos frentes, tenemos que tener la completa seguridad en las escrituras de lo que estamos haciendo. Y así nadie nos arrebatará la bendición de estar creciendo y conociendo cada día la voluntad del Padre, que vamos a ver exactamente en qué consiste. Es muy curioso y yo lo veo hoy solamente lo puedo entender como una de las grandes enseñanzas muy astutas del enemigo, que se infiltró dentro de los creyentes en Yeshua, dentro del cristianismo, para enseñarle que la Torah era una pesada carga que nadie podía llevar. Esa es la historia que todos tienen como disco rayado en su mente. Pero si nadie puede cumplir la Torah, entonces la Torah está abolida. Por eso vino Jesús a abolirla, porque nadie la podía cumplir completamente. Eso es tan absurdo como si nosotros dijéramos, bueno, el país nuestro, donde cada uno de ustedes esté, tiene una constitución y unas leyes, pero hay gente que viola la constitución y las leyes. Entonces vamos a abolir la constitución y las leyes porque hay muchas personas que no pueden obedecer todo lo que está establecido. Es algo absurdo y lo vamos a ver hoy. ¿Hasta qué grado de distorsión se ha llegado la enseñanza que aprendimos? Se supone que Yeshua nos vino a hacer el favor, y ustedes lo van a ver cuando terminemos este estudio, que vino a hacernos el favor de quitarnos la Torah de encima. Y hoy vamos a ver si es posible, después de que veamos estas citas de las Escrituras, si nosotros podemos volver a pensar de la misma manera. Así que los invito a otro viaje a través de las Escrituras. Vamos a verla, porque recuerden, aquí no estamos escuchando doctrinas de hombres. Aquí estamos viendo lo que dicen las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso he puesto el PowerPoint al lado para que ustedes vayan siguiendo las citas y para que cuando ustedes, si quieren ya después volver a ver el estudio, una vez sea localizado en la página, entonces ya ustedes puedan mirar en sus Biblias todas las citas de las que estamos hablando. Vamos a comenzar entonces con este tema, que es un tema precioso. Torah en hebreo significa enseñanzas o instrucción del Todopoderoso. Desde ahí ya es un choque con lo que habíamos aprendido, porque nosotros tuvimos la traducción de la Torah que nos dieron a nosotros fue ley, y la palabra ley vino con una connotación muy negativa. Así que cuando nosotros nos dicen la palabra ley, como que algo nos está diciendo, no. Primero que todo, esa ley nos enseñaron en el pasado. Esa ley no es para ustedes, esa ley es para Israel. Y de verdad, nosotros leíamos en las Escrituras que la Torah y guardarán los hijos de Israel, y los hijos de Israel harán esto, y los hijos de Israel. Entonces, como decíamos, nosotros no somos los hijos de Israel, nosotros somos la iglesia gentil. Claro, eso no es para nosotros. En cierta forma, tenía sentido esa enseñanza, por eso la aceptábamos. Pero yo espero que con las dos enseñanzas anteriores, ya todos estemos en un mismo sentir de conocimiento, y ya aceptemos con todo el corazón y con todo el gozo que nosotros simplemente somos esa casa de Israel que se había mezclado con los gentiles y que el Padre está trayendo de regreso otra vez al pueblo santo. Muchos como veíamos en la clase pasada, muchos descendientes de la casa de Israel, de las 10 tribus dispersas, otros descendientes como la mayoría de nosotros los latinos, descendientes de los judíos sefarditas que fueron obligados a convertirse al catolicismo, y otros gentiles que no tienen ninguna sangre israelita. Nosotros al fin y al cabo ninguno sabe, pero lo cierto del caso es que cualquiera de esos tres grupos que tú permanezcas,
lo que ya que vimos la semana pasada es que lo que las escrituras dicen es que cuando nosotros seguimos a Yeshua, fuimos hechos de nuevo ciudadanos de Israel, con todos los pactos, con todas las promesas. ¿No? Es cuando la Torah, cuando dicen las escrituras que la Torah es para Israel, es para nosotros. Somos parte del pueblo santo. Así que ya con esto en el corazón, que no existe una iglesia gentil, lo vimos la semana pasada y lo vamos a estar viendo en muchos estudios, y hoy mismo lo vamos a ver en otra serie de citas bíblicas, pero por lo menos vamos a comenzar sabiendo que nosotros somos parte del pueblo elegido, somos parte del pueblo de Israel, y para nosotros nada la Torah. Así que vamos a ver qué es la Torah, qué es ese regalo que nos dieron. La Torah entonces en hebreo significa enseñanzas del Padre, enseñanzas del Padre, no la ley, esa pesada carga, enseñanzas del Padre, las instrucciones de Él. Torah es una palabra hebrea que significa enseñanza o instrucción. Entonces, en su sentido más amplio, es la revelación misma del Padre para el pueblo de Israel. En un sentido más restringido, se hace referencia a los 5 primeros libros de las Escrituras, que para los cristianos, y en el término griego se llama el Pentateuco, pero que son los 5 primeros libros de Moisés, que son los que conforman literalmente la Torah. Son los que conforman la Torah. Muchas veces a nosotros nos enseñaron una frase. Entonces la frase es, somos libres de la maldición de la ley. Y entonces todos contestábamos amén con tanto gozo y nos parecía lo máximo. Ahora que sabemos que la Torah son las enseñanzas del Padre, podríamos reemplazar esas palabras. ¿Ustedes creen que si hoy un pastor, por ejemplo, utiliza el verdadero significado de la Torah y le dice a la congregación, nosotros somos libres de la voluntad, de hacer la voluntad del Padre? En eso ya las enseñanzas del Padre, eso son una carga muy pesada que dejamos. Yo le aseguro que el amén no sería tan ruidoso como cuando simplemente nos hablaban de la maldición de la ley, porque era por ignorancia que nosotros no entendíamos. Algo que es muy interesante es que yo, que enseñé tantos años en la iglesia cristiana y que estuve tantos años dentro de la iglesia, jamás en mi vida escuché a un pastor diciendo, bueno, la ley está abolida, eso sí lo decían, pero nunca escuché al pastor diciéndole a la congregación, ustedes pueden vivir hoy como quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran porque ya no hay mandamientos. No, yo siempre escuché a los pastores diciendo algo completamente opuesto. Miren, la ley está abolida, pero hablándole a la congregación de vivir en santidad, de obedecer mandamientos. Claro, algunos. La pregunta es, dentro del cristianismo, ¿quién decidió cuáles mandamientos se seguían y cuáles no? Eso fue una pregunta que nosotros nunca nos hicimos, pero vamos adelante para que vamos entendiendo más el tema. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la Torah es eterna. La Torah no es que en el Sinaí el Eterno vino y le dio la Torah al pueblo de Israel. No, la Torah es eterna, porque la Torah es la voluntad misma del Padre. Es lo que el Padre piensa, es lo que hay en el corazón del Padre. Eso es la Torah, por eso es eterna, porque el Padre es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Su corazón, su voluntad, sus principios, sus mandamientos son eternos. Y mire que nosotros tenemos pruebas en las Escrituras y tal vez nunca nos hicimos la pregunta del por qué. En Génesis 2, por ejemplo, nos reveló el primer mandamiento a toda la humanidad, que es el mandamiento del Shabbat. Es muy curioso porque el mandamiento del Shabbat fue ordenado desde la creación y para toda la humanidad. Allí sí no dice para los hijos de Israel, dice para toda la humanidad. Sin embargo, nunca se ha observado, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, pero interesante ver que desde Génesis encontramos mandamientos de la Torah.
Caín y Abel conocían el sistema de sacrificios. Alguna vez nos preguntamos por qué el sacrificio de Abel fue aceptado por el Eterno, mientras que el sacrificio de Caín no. Si los dos trajeron el sacrificio con gozo, no fue que lo trajeron, no fue que Caín lo trajo de mala gana. Los dos trajeron el sacrificio. Ahora nosotros entendemos, sabiendo que la Torah es eterna, entendemos que Abel trajo el sacrificio conforme a la voluntad del Padre, mientras que Caín fue conforme a su propia voluntad. Noé también conocía las ordenanzas acerca de los animales considerados por el Eterno puros o impuros. Cuando el Padre le da la instrucción a Noé de entrar los grupos de animales, le habla de animales puros e impuros. La pregunta que nos debíamos haber hecho hace mucho tiempo es, ¿y cómo sabía Noé cuáles eran? Entonces, ahí es donde nosotros sabemos también, es una prueba más de que la Torah es eterna. Noé conocía la Torah. Es muy interesante cuando se estudia la parashá de Noé, entender que Noé entró al arca exactamente en la fiesta de Pesach, para el segundo Pesach lo celebró dentro del arca, y salió del arca exactamente en el día de la fiesta de tabernáculos. Como nosotros no nos interesábamos como en las fechas que nos nombraba lo que nosotros llamábamos el Antiguo Testamento o el Tanakh, nunca nos dimos cuenta de esto y tampoco conocíamos las fiestas, así que hasta ahora nos damos cuenta que él entró, no fue cualquier día, fue exactamente en el tiempo de las fiestas. Recordemos que las fiestas fueron dadas con un propósito muy especial y todo se va a cumplir en los días de las fiestas. También Noé conocía el sistema de sacrificios. Recordemos que cuando él ya llega otra vez a tierra, lo primero que hace es un sacrificio para el Eterno. Abraham, que es el padre de la fe, fue escogido para ser el padre de las naciones. Las escrituras nos dicen que obedeció todos los estatutos y todos los mandamientos del Eterno. ¿Cuáles mandamientos? Preguntarán muchos. Si en ese tiempo todavía no habían sido dados en el Sinaí. Sin embargo, Génesis 26:5 nos dice lo siguiente: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, el conjunto de estatutos, mandamientos, decretos y leyes se llama Torah. Así que Abraham guardaba la Torah. Esa excusa que hoy le presentan a uno muchas veces en la iglesia, que le dicen, no, que nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros no tenemos que cumplir con la Torah porque Abraham fue anterior al Sinaí. Bueno, ya vemos acá que no, sí somos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Abraham dice bien claro que cumplía con toda la Torah. Abraham conocía la Torah. Una vez en el desierto, el Eterno convoca en la fiesta de Shavuot al pueblo de Israel en el Sinaí, y allí fue donde le dio la Torah escrita en la forma de la ketubá de las bodas. Entender lo que sucedió en el Sinaí es tan importante. Ya vimos algo de esto cuando hicimos el estudio del plan de las escrituras, pero es importante entender que la Torah es el compromiso de bodas. Así que mi amigo creyente que cree en Yeshua, pero que no ha aceptado la Torah, yo le digo, sin el compromiso de bodas, no puede estar en la boda como la novia, no puede estar. Porque estudiando la boda hebrea, existe lo que se llama la ketubá, que es el compromiso que hace la novia, el compromiso que hace el novio. Y el compromiso es la Torah. La Torah es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser aceptados como la esposa del Cordero. Deuteronomio 4, 5, 6 nos dice algo que de verdad, aquí es donde vamos a empezar también a ver el error tan grande que habíamos aprendido. Dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, guardad esos mandamientos y decretos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo lo que le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley o Torah que yo pongo delante de vosotros. Imagínense ahora esa frase que aprendimos, que Yeshua vino para libertarnos de la Torah, para quitárnosla de encima porque era una pesada carga. En otras palabras, según Deuteronomio 4, 5, 6, lo que Yeshua nos quitó entonces fue la sabiduría, la inteligencia, por lo cual nos iban a admirar todos los pueblos, lo que nos iba a hacer un pueblo sabio. Eso no tiene ninguna razón. Y díganme si no. Ahora que uno lee estos versículos, uno dice, pero si los hubiéramos conocido, jamás hubiéramos aceptado esa distorsión tan grande que aprendimos. Entonces termina diciendo, por tanto, porque te da sabiduría, porque te da inteligencia, porque las demás personas van a reconocer que eres un pueblo sabio. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La Torah es un regalo tan precioso que lo que nos dice el Padre es enséñelo, que sus hijos lo aprendan, porque esa es la fuente de bendición, de sabiduría. Eso es lo que a ustedes los va a hacer sabios. Éxodo 12:49 nos advierte algo que es muy importante tener en cuenta. Éxodo 12, recordemos un poquito el contexto de Éxodo 12. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que una gran multitud de egipcios se unieron al pueblo de Israel porque vieron la grandeza de su Elohim y el poder inmenso de su Elohim. Entonces se unieron al pueblo de Israel. Entonces en Éxodo 12:49 se establece un mandamiento que tiene que ver con nosotros hoy, que nos dice la misma Torah o la misma ley será para el natural, para el israelita, el de sangre, para el judío, para el de la casa de Israel, el que sabe que tiene su sangre israelita, y para el extranjero que habite con vosotros. Como nosotros sabemos hoy que somos parte del pueblo de Israel, fuimos llamados por el Padre para volver a casa. Nosotros tenemos la misma Torah que tiene Judá, exactamente la misma Torah. La misma será para el natural y para el extranjero. Ahora, entremos a estudiar unos versículos que como que los sabemos de memoria, pero como que nunca los habíamos leído con atención. El Salmo 1:1. El Salmo 1:1 nos dice, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su ley o Torá medita de día y de noche. Ustedes se imaginan cómo leíamos nosotros este salmo antes, íbamos a meditar en lo que era maldición para nosotros, pues absurdo. Pero aquí nomás encontramos una promesa preciosa también. Cuando nosotros meditamos en la Torá día y noche, dice el Salmo 1, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Mire, el que anda en la Torá, según el Salmo 1, no está en consejo de malos. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Yahweh en su corazón. No va en camino con pecadores, porque ya sabe establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pagano. No se sienta en silla de escarnecedores, porque está ocupado más bien meditando en la Torá del Eterno. Pero la promesa es preciosa, será árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nunca habrá esa sequedad en nuestra vida cuando nosotros estamos guardando la Torá. Dice, todo el fruto estará en su tiempo y todo lo que haremos prosperaremos. ¿Cuánto se habla de prosperidad hoy en las iglesias?
todo, ¿quién quiere ser próspero? Yo, amén, y 80 personas que hay levantan la mano porque todos quieren prosperidad, pero al mismo tiempo se está quitando la fuente misma de la prosperidad. Es bien absurdo el tema. Así que yo, algo que yo quiero alcanzar es, ¿verdad? Eso, que tenga otra vez sentido todo lo que nosotros estamos hoy enseñando. Entonces, si la Torah fue abolida, ¿en qué vamos a meditar día y noche? ¿O será que meditamos en una maldición? Eso es ilógico. El Salmo 19:7, mire lo que nos dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando nosotros empezamos ahora a aprender la Torah, ustedes mismos lo tienen que haber visto en sus propias vidas. Yo lo he visto en mi vida. Cuánta sabiduría hemos adquirido. Cuánta sabiduría adquirimos cada vez que vamos enseñando, vamos aprendiendo la Torah. Entonces nos dice que es perfecta y convierte el alma. Es que, perdón un segundito. Perdón un momento. Bueno, esperemos que no se nos vaya a dañar ahora. Dice, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. La palabra nos dice que es como una espada de dos filos. Es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón. ¿Sabe por qué la Torah transforma el alma? Porque sabemos que es la voluntad del Padre. Yo tuve la experiencia, aún en el tiempo en que no veía las bondades de la Torah. Pero cuando hace tantos años, cuando yo decidí salir de la Iglesia Católica y tuve el primer encuentro con Yeshua, esa misma noche abrí mi Biblia por primera vez, nunca la había leído, la tenía en mi biblioteca, pero la abrí, y en la página donde abrí, sin saber ni qué era lo que yo iba a leer, lo primero que yo leí fue, abrí en Éxodo 20, donde me hablaba de los 10 mandamientos, y mis ojos se fueron en primer lugar al versículo donde dice: no harás imagen ni escultura de los que están en el cielo. Es increíble, pero esas palabras fueron como una puñalada a mi corazón, porque yo miré alrededor y mi casa estaba llena de imágenes. Y ese día fue la promesa: Padre, mañana no amanece ni una imagen de estas acá. Porque me transformó el alma saber que Él no quería, Él abominaba esas cosas. Lo mismo ocurrió con el Shabbat, lo mismo ha ocurrido con cada uno de los mandamientos. Cuando nosotros lo amamos al Eterno, amamos su palabra y conocemos su voluntad, eso nos transforma el alma y nos lleva a arrepentimiento inmediatamente. El Salmo 119:1 dice: bendecidos son los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yahweh. Esos son bendecidos, los que están, y tenemos un camino perfecto. Vamos a ver también por qué. El Salmo 119:29 nos dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley o tu Torah. ¿Por qué andábamos en camino de mentira? Porque no teníamos la Torah. Entonces sin la Torah, alguien vino con la historia a nuestra vida, el que ya nos correspondió de turno, para decirnos, por ejemplo, que el día de reposo fue cambiado, pero como no teníamos Torah, nosotros creímos que eso era correcto. Entonces, dice el salmista, dice: aparta de mí el camino de la mentira, porque solo la Torah nos dice que es la verdad. El Salmo 119:33-34 dice: enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos. Miren cómo David le pedía al Eterno que le revelara la Torah, que le trajera esos estatutos a su corazón. Y dice: enséñame tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dice: dame entendimiento y guardaré tu Torah. Solo los necios aborrecen la Torah. El entendimiento hace que uno por lógica no más, pueda seguir esos pasos que el Padre mismo le está dando, porque vamos seguros. Si yo estoy viviendo conforme a la voluntad de mi Padre, yo estoy segura en lo que estoy haciendo.
Si yo hoy me tuviera que ir a encontrar con Él, porque fuera su voluntad llamarme, y Él me pregunta cómo está su vida, yo le puedo decir, Padre, estoy obedeciendo los mandamientos que tú nos diste en la Torá. No hay el temor a estar errados. Entonces dice, y la cumpliré de todo corazón. El Salmo 119, 44, 45 dice, guardaré tu Torá para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ay, ¿cuántas veces recuerdo yo esas palabras? Somos libres de la ley, somos libres. ¿Cuál libre? ¿Cuál libre? Primero que todo, no existe ni una sola persona que pueda vivir sin mandamientos. O los pone el Eterno, o los pone alguien, o los pone el país, o los pone la ciudad, o se los pone el mismo, o se los ponen los papás, alguien. Pero uno no puede vivir sin tener ciertas pautas. Así que todos esos gritos eufóricos de que somos libres y somos libres ahora que estamos en la gracia, nosotros somos libres de la ley. No, al contrario, todo lo contrario nos dice la palabra. Nos dice que si guardamos la Torá somos libres. Por eso es que Yeshua en Juan 8:32 dijo, Yeshua le dijo a los judíos que habían creído en él, a los judíos, miren que lo que les está diciendo, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? El Salmo 119 nos dice que caminar en la Torá y guardar la Torá es lo que nos hace a nosotros andar en libertad. Por eso conocer la verdad es, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero sabemos que Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Yeshua es la Torá viviente. Él es la palabra del Eterno, es la palabra que el Eterno nos dio. Así que como su voluntad está reflejada en Yeshua. Por eso Él dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El Salmo 119, 11, 12 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué repetimos el estudio de la Torá una y otra vez? Para guardarlo en nuestro corazón y en el momento de una decisión, en el momento en que estemos frente a una tentación, nos acordemos de cuál es la voluntad del Eterno. El Salmo 119, 18 dice, abre. Algo que siempre a mí me llama la atención y me parece tan hermoso, porque además yo lo vivo en carne propia, es que los que fuimos llamados de regreso a Israel, una de las cosas de las que más hablamos con gozo y con entusiasmo es de la Torá, de lo que nos habían dicho que era pesada carga, y es lo que más nos gusta. Es algo que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Padre quitó las escamas de los ojos y nos permitió ver las maravillas de su Torá. Salmo 19, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra del Eterno nos da vida. Cuando nosotros sentimos que estamos en el desierto, cuando sentimos que estamos sin ninguna ilusión para vivir, para seguir adelante, ¿dónde encontramos esa fuerza? En la palabra del Eterno. Proverbios 3:18 dice, la Torá es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos los que la retienen. Esa es la Torá. El Salmo 119, 97 dice el salmista, oh cuánto amo yo tu Torá, todo el día es ella mi meditación. Y de verdad que gozo poderlo decir, que nuestra meditación todo el día es en la Torá del Eterno. Es una maravilla encontrar esos secretos que hay escondidos en la Torá. Cuando nosotros empezamos a ver una parachá detrás de otra, el estudio, y vamos descubriendo esa riqueza que hay en la Torá, de verdad es cuando nosotros podemos darle gracias al Padre y decirle cuánto lo amamos por haber puesto esa fuente de riqueza ante nuestros ojos. El Salmo 119, 89 nos dice, para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La palabra es para siempre. El Salmo 40 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Torá está en medio de mi corazón.
El Salmo 119, 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu Torá. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende la Torá, aprende un principio que es muy importante. Cuando hay una, digamos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de la ciudad o del país, en cada uno de los niveles, cuando uno está siguiendo la Torá está en bendición, pero cuando la deja, viene toda la reprensión del Padre. Y ahí es cuando entran las maldiciones por abandonar la Torá. Un país como lo que nosotros estamos viendo hoy, que día a día está dejando la Torá del Eterno atrás, que está quitando los mandamientos. Eso lo miramos nosotros con horror. ¿Por qué? Porque sabemos que el juicio tiene que venir sobre esta nación, porque está abandonando la Torá. Una nación que fue bendecida mientras se manejó sobre la base de los mandamientos del Eterno. Pero hoy por hoy que la está dejando, hoy que estamos viendo ese cambio tan rápido y tan drástico, nosotros sentimos ese horror porque sabemos el juicio que viene. Salmo 119, 72 dice, mejor me es tu Torá, que la Torá de tu boca, que millares de oro y plata. Claro, porque el oro y la plata son cosas transitorias. Nadie se muere y se va de aquí con todo el oro, se va de este mundo. En cambio, cuando nosotros tenemos la Torá, es un tesoro tan precioso, porque son tesoros para los cielos, para el futuro, para una vida de eternidad. Salmo 119, 126 dice, es tiempo de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu Torá. Nosotros sabemos eso hoy también, estamos en días de juicio. Hoy pasamos por un día histórico y bien preocupante en cuanto al inicio de los tiempos finales. Pero algo que nosotros sabemos es que el juicio que nos hace saber que estamos en ese tiempo final es que se ha abandonado la Torá. Proverbios 7:2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, y guárdala, mi Torá, dice el Eterno, guárdala como la niña de tus ojos. Es tan precioso saber uno que camina el conocimiento del Eterno. Oseas 4:6. Mire, Oseas 4:6 es un versículo que es muy simpático. Porque si ustedes le preguntan a 100 personas creyentes, si han escuchado este versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, estoy seguro que todas las personas les van a decir que sí, se lo saben de memoria. Pero nunca se han dado cuenta que nos quitaron la mitad del versículo. Ni siquiera el versículo que sigue, sino la mitad del mismo versículo. Miren hasta dónde llegaba el engaño, que siempre nos repetían, pues no, porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pero nunca nos dijeron que el versículo terminaba diciendo, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se imaginan lo que estábamos haciendo con nuestros hijos? Dejándolos sin bendición. No, y mire esa mala costumbre que aprendimos de tomar textos fuera de contexto. Así que todo el versículo tiene sentido. ¿Cuál fue mi pueblo fue destruido? ¿Destruido por qué? Porque le faltó el conocimiento de ¿qué? El conocimiento de la Torá. Porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué nosotros crecimos por fuera del pueblo de Israel sin el privilegio de permanecer en el pueblo de Israel? Porque nuestros antepasados olvidaron la Torá del Eterno. Y ahí se cumplió exactamente. Zacarías 7:12. Zacarías 7:12 nos dice algo que lo vemos a diario. Cuando le compartimos a alguien la bondad, los beneficios, la maravilla de la Torá, nos dice Zacarías 7:12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá, ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. La gente está acostumbrada a poner su corazón como diamante para no escuchar la Torá o la ley. Pero esperemos que después de todo este estudio y de que lo podamos transmitir a otras personas, más y más personas comprendan
que hay que regresar otra vez a la Torá. Josué 1, 7, 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice la recomendación: no te apartes de la Torá, ni a diestra, ni a la siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de ustedes necesitan, como yo, que nuestro camino siga en bendición y siga prosperando? Yo sé que todos estamos anhelando eso. Aquí está la clave: que nunca se aparte de nuestra boca la Torá del Eterno. Isaías 5:4 dice: por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la Torá de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Nosotros, ¿cómo podíamos decir que nosotros amábamos al Elohim de Israel, pero no su palabra y no su voluntad? Mire, por eso dice: la lengua del fuego consume, los devora, porque desecharon la Torá. Proverbios 28:9 nos advierte sobre algo que nos debiera sacudir muy fuertemente. El que aparta su oído para no escuchar la Torá, su oración es abominable en los ojos del Eterno. Mire, esto nos tiene que sacudir. Solo por la misericordia del Padre, que nos tenía todavía con un velo, hasta el tiempo que de la plenitud de los gentiles, Él tuvo misericordia y escuchó oraciones en el pasado. Porque yo soy una de las personas que soy testigo de que el Padre escuchó muchas de mis oraciones. Pero ¿saben una cosa? Fue por su misericordia y porque Él sabía que ese era el plan, que tuviéramos ceguera en parte, y que nosotros no pudiéramos ver la Torá y que la casa de Judá no pudiera ver al Mesías. Pero hoy la plenitud de los gentiles se acabó, ese tiempo de castigo se acabó. Hoy somos responsables, hoy somos responsables. Hoy la persona que se pone su corazón como diamante para no escuchar la Torá, su oración es abominable a los ojos del Eterno. Deuteronomio 28:1 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está hablando a Israel. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Elohim. Léanse, yo los invito a que después ustedes lean todo el capítulo de Deuteronomio 28. Yo lo escuché muchas veces, curiosamente que lo escuché muchas veces en la iglesia, pero aún diciendo que la Torá estaba abolida. Entonces no había ninguna razón. Pero nosotros hoy sabemos que si ponemos por obra los mandamientos, todas esas bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28, dice que nos alcanzarán. Ni siquiera está diciendo que nosotros las vamos a ir a buscar. Es que las bendiciones nos alcanzan. Ustedes vieran, un día, tal vez ya más adelante, que nos vamos conociendo un poco mejor, les voy a contar muchas de esas bendiciones que yo misma estoy viviendo hoy. Cuando estoy dedicada no más a la enseñanza de la palabra del Eterno, y les digo que vivo por milagro y misericordia del Padre. Pero Él nunca me deja. Yo veo esa bendición me alcanza. Jeremías 31:31 nos dice que viene, cuando nos habla del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos dice con respecto al nuevo pacto? ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Dice: daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón.
Escuchen, si el nuevo pacto que vimos en la clase anterior, que era con la casa de Israel y la casa de Judá, el nuevo pacto consiste precisamente en que a través de la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo del Eterno, Él pone, a través de su Espíritu, Él pone la Torah en nuestro corazón. Por eso es que nos gozamos en la Torah. Por eso es que hoy danzamos, nos gozamos, la estudiamos con tanto gozo, cumplimos sus mandamientos con tanto gozo, porque la puso en nuestro corazón. Entonces dice que cuando la pone en su corazón, entonces yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya nosotros sabemos con seguridad que somos los hijos del Todopoderoso, lo parte del pueblo santo. Esto está confirmado en Hebreos 8. Ustedes lo pueden leer en Hebreos 8, donde está confirmado lo que es el nuevo pacto. La Torah es vida. Y Yeshua es la Torah viviente, porque si nosotros sabemos, y este es un tema que vamos a ver muy rápido, ¿quién es Yeshua? Según las Escrituras. Pero Yeshua nos dice la palabra que es la boca misma de Elohim. Es la palabra de Yahweh hecha hombre. Así que Él es la misma Torah. Él es el camino al árbol de la vida, es la Torah. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 22:14, nosotros vemos, Apocalipsis 22:14 nos dice que al árbol de la vida, en la Nueva Jerusalén, solamente se puede acceder al árbol de la vida si guardamos la Torah. Así que no hay manera de que alguien llegue allí sin haber guardado los mandamientos, la importancia de conocerlo. Pero ¿cuál fue la trampa que nos hicieron allí? Que no, en vez de poner, como decía en el original, el que guarda los mandamientos, que puede llegar tiene acceso al árbol de la vida, entonces lo que dijeron fue que los que lavan las ropas, mal interpretado, como que solamente tengo que creer y ya, y se acabó. Eso fue lo que nos hizo a nosotros creer que estábamos en el camino correcto. La Torah es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos son los que la retienen. Sus caminos, los caminos de la Torah, son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Nunca escuchamos esto. Jesús es la Torah viviente. Isaías 8 nos dice: a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él miedo. Entonces, cuando tengamos temor de Él, dice, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la Torah entre mis discípulos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este es un versículo del cual pudiéramos hacer todo un estudio. Cuando dice, solamente al Eterno santificad y solamente a Él temedle. ¿Por qué dice que va a ser por tropezadero? Porque la tendencia del hombre es a dejar la voluntad del Padre y más bien consultar todo lo otro. Consultar los hombres, consultar los adivinos, consultar los dioses paganos, consultar todo lo que no es de la Torah. Pero lo que dice, lo que nos está diciendo es, nosotros tenemos un Elohim vivo al que podemos consultar. Entonces termina diciendo a la ley, a la Torah y al testimonio. Y si no dijeron conforme a eso es porque no les ha amanecido. Hoy, cuando nosotros regresamos de toda esa cantidad de enseñanzas de hombres, cuando el Padre en su misericordia nos trajo de nuevo a la Torah, nos trajo a su pueblo, nos trajo otra vez a la casa, nos recibió con ese abrazo, con tanto amor, nos puso la Torah en nuestro corazón. ¿Qué está pasando con tantas personas que están dejando de nuevo la Torah para irse a consultar de nuevo tradiciones de hombres? Ahora tradiciones que vienen desde el lado judío. Mire, la palabra es muy clara en Isaías. Si lo que se está enseñando no está en la Torah, no les ha amanecido.
todos esos mandamientos de hombres contrarios a la Torá. Si nosotros vemos que son contrarios, los tenemos que desechar porque no les ha amanecido. Nosotros tenemos que venir, es a la voluntad del Eterno. Pero miremos entonces, Yeshua y la Torá. ¿Será que de verdad todo esto lo encontramos en el Tanaj? Pero ¿será que Yeshua, qué fue lo que vino a decir con respecto a la Torá? Porque ha sido tan mal interpretado que si él estuviera aquí hoy, él estuviera hablándonos físicamente, de verdad que el látigo del templo hubiera sido poca cosa para lo que hubiera tenido que hacer hoy dentro de la iglesia. Mateo 5:17 dijo Yeshua: no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, ni lo piensen, dijo Yeshua. Pero ¿sabe qué? ¿Eso importa dentro del cristianismo? No, a nadie le importa. Él dijo, ni crean que yo vine a abolir la ley. No, pero sí vino a abolirla. Él vino a cumplirla por nosotros, es el final. Vamos a ver. Entonces dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces ahí donde le dicen a uno, ¿sí vio? Él vino a cumplirla por nosotros. No, él no vino a cumplirla por nosotros. Él vino para pagar el precio de nuestro pecado, de haber dejado la Torá y de haber dejado de obedecer al Padre y de habernos vuelto gentiles, paganos. Él vino a pagar ese precio de ese pecado de muerte que nos tenía a nosotros sin ninguna opción para regresar a la casa de Israel. Así que Él vino primero que todo a eso. También vino a enseñarnos la Torá. Y como dice la misma palabra, para que nosotros caminemos como Él anduvo. Entonces, Él la cumplió, ¿para qué? Primero, pues porque él es la misma Torá, así que no iba a ir en contra de su palabra. Pero Él se esmeró en enseñarla para que nosotros pudiéramos seguir sus pasos con seguridad, para que nosotros no nos perdiéramos del camino. Miren lo que advierte Jesús aquí. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Pues mis amigos, aquí está el cielo y aquí está la misma tierra que vio Jesús en la primera venida. Así que ni una jota, ni una tilde puede haber pasado. No ha pasado nada de la Torá, ni pasará porque es eterna. Pero este versículo del que nunca se conocen predicaciones en la iglesia, ese es un versículo que debiera estar grabado con letras indelebles en la entrada, en las puertas de los templos, para que todos se den cuenta de cómo hemos sido engañados con este tema de la Torá. El mismo Yeshua, el que vino, el que nos dio a nosotros la oportunidad, la vida de nuevo, al que nosotros hemos seguido, él mismo dijo que ni pensáramos que había venido a abrogar la Torá, que ni una jota ni una tilde pasaría. Entonces sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ustedes saben cuando están diciendo, no, ustedes no guarden la Torá, eso no es para nosotros. A esa persona se refiere Yeshua, cuando usted le enseña a los hombres a quebrantar la Torá. Pero dice, pero el que guarde la Torá y la enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quiere ser llamado? ¿Cómo quiere ser llamado? Estas son palabras de Yeshua. Es que no es sino leerlas, ahí no hay distorsiones, ahí no hay nada que interpretar. Es muy claro. Entonces, vamos a un punto que es muy interesante. Siempre le salen a uno con el cuento del tema de la gracia. No, es que nosotros estamos en la gracia. Mi pregunta es, ¿y por qué Yeshua jamás habló del tema de la gracia? Porque mire, si alguien me consigue un versículo donde Yeshua haya hablado del tema de la gracia, me lo envía por favor, porque yo no he podido encontrar ni uno. Ustedes pueden creer la lógica que tiene esto. Yeshua vino, supuestamente, Yeshua vino para liberarnos de la ley, para abolir la ley, y para que nosotros viviéramos en el tiempo de la gracia. Pero solo habló de la ley que iba a abolir, y la gracia nunca la nombró. ¿Ustedes creen que eso tiene alguna lógica?
en el maestro de maestros. Entonces, ¿por qué se tomó todo el tiempo de hablarnos de algo que iba a estar abolido? Eso no tiene lógica. Entonces, analicemos estas frases. Si Yeshua vino para abolir la ley, como enseña la iglesia, entonces, ¿por qué dijo que no había venido a abrogarla? Si vino a abolirla, ¿por qué dijo que no? Él hubiera dicho más bien, yo vine a abrogar la ley. Eso lo hubiera dicho bien claro, porque además él bien claro hablaba. No tenía ninguna, él no se iba por los lados para cuando se trataba de dar una enseñanza. Él iba exactamente duro y a la cabeza lo que tenía que decir. Ahora, si Yeshua vino para abolir la Torá o la ley, ¿cómo es que Yeshua en el Sermón del Monte explicó con detalle los mandamientos de la Torá? ¿Para qué? ¿Para qué se tomó todo ese trabajo de algo que se iba a abolir? ¿Por qué no aprovechó esa audiencia para explicarles la ley, la gracia? Él hubiera sentado a todas estas personas que tenían el Sermón del Monte a explicarles cómo iba a ser el tema de la gracia, pero nunca lo hizo, porque es que ese no era su propósito. Ahora se dan cuenta de lo que yo les decía al comienzo, la astucia del enemigo es grandísima. Y él vino para robarnos la bendición completica, para que nosotros creyéramos que sin Torá era que estábamos súper bien y sin Torá estábamos por fuera de la bendición por completo. Ahora, la Torá, sabemos que la Torá o ley es la voluntad del Padre. Ahora, si es la voluntad del Padre, entonces analicemos estas palabras de Yeshua. En Mateo 7, Yeshua dice, pongan mucha atención a estos versículos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Torá. Entonces, ¿qué dice Yeshua? No es el que me diga Señor, Señor, es el que haga la voluntad del Padre, es el que guarde la Torá, el que va a entrar en el reino de los cielos. Palabras muy, muy, muy confrontantes, porque cuántas personas, ¿qué era lo que nosotros habíamos aprendido? Que no basta con creer en Él. Nosotros le decimos Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad del Padre, porque ya la voluntad está abolida. Entonces, ¿cómo interpretar estas palabras? Por eso dice en el versículo 22, algo que es escalofriante. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes se imaginan, ¿quiénes están hablando acá? No todo el mundo echa fuera demonios, no todo el mundo profetiza, no todo el mundo está haciendo milagros en el nombre de Yeshua, porque aquí dice que es en el nombre de Yeshua que los hacíamos. Dice, muchos me dirán, no profetizamos en tu nombre. Es decir, muchos de las personas que hoy están echando demonios en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, y los que están profetizando en el nombre de Jesús o de Yeshua, o los que están aún haciendo hasta milagros, ellos le van a decir en aquel día que eso lo hicieron en su nombre, pero la respuesta de Yeshua va a ser, yo nunca los conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? ¿Por qué estos líderes, porque estos son líderes, por qué estos líderes hacedores de maldad? Porque hacedores de maldad fue una mala traducción que nos hicieron en las Biblias en español. Pero en las versiones en inglés o en cualquier otra versión es mucho más claro, porque lo que nos dice es hombres sin Torá. Lo que Yeshua dice es, nunca los conocí, apártense de mí, hombres sin Torá. Y los animo a que no crean en mis palabras sin ir a comprobar en las Biblias en inglés o en cualquier otra versión. Solo en las versiones en español, hacedores de maldad, bueno, eso se presta para mucha interpretación, pero hombres sin Torá es muy claro. Ahora, si Yeshua iba a abolir Torá,
¿por qué envió al leproso sanado a presentarse al sacerdote y a presentar la ofrenda que ordenó Moisés? Eso está en Mateo 8, 1, 4. El leproso es sanado y Yeshua le dice, vuelve al sacerdote y presenta la ofrenda de la Torá. ¿Por qué no le habló de la gracia? ¿Por qué no le dijo, no, venga, usted ya no tiene que volver allá al templo a nada, venga, yo ya lo sané, usted ahora de aquí en adelante, usted va a estar en la gracia? De ninguna manera hizo eso, porque Yeshua jamás habló en contra de la Torá. Yeshua se declaró el Señor del Shabbat. Pero ¿para qué se declaró el Señor del Shabbat si supuestamente el día de reposo iba a ser cambiado? Miren qué absurdo. Entonces Yeshua dice, yo soy el Señor del Shabbat, pero de ahora en adelante se va a cambiar para el domingo. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Jamás se ha cambiado un mandamiento del Eterno. La Torah no se puede cambiar. En Deuteronomio 4:2 dice muy claro, ay de aquel que le añade o le quite una sola palabra a la Torah. El mandamiento del Shabbat nos dice muy claro, en los 10 mandamientos está establecido muy claro y está en sus Biblias y está donde lo quieran leer, que el Shabbat es el séptimo día, 6 días trabajarás y el séptimo día es día de reposo. No es el primer día de la semana, el día de Shabbat. Así que todas estas mentiras las aprendimos, ¿por qué? Porque dejamos la Torá del Eterno, como vimos ahora hace un momento. Ahora, si Yeshua abolió la Torá, vamos a pensar en esto. Si él venía para abolir la Torá, entonces ¿para qué se puso a reprender a los fariseos por invalidar los mandamientos del Padre y seguir las tradiciones de los hombres? Porque al fin y al cabo, si ya iba a invalidar la Torá, pues ya que ellos quedaran con sus tradiciones de hombres estaba bien. Porque mire lo que dice Mateo 15, 6, 9. Yeshua les dijo a los fariseos, así habéis invalidado el mandamiento del Eterno por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Imagínense ustedes estas palabras, ¿cómo se las diría hoy a la iglesia también? Hoy las repetiría a Judá, porque efectivamente, con mucha tristeza, tenemos que reconocer que Judá ha seguido en el mismo error que tenía en el momento en que Yeshua estuvo acá. Invalidan el mandamiento del Padre por seguir las tradiciones de los hombres, por seguir el Talmud, que es contrario en muchos mandamientos, en la gran mayoría, contrario al mandamiento del Eterno. Entonces, ¿pero qué le diría hoy a la iglesia? Cuando la iglesia anuló, por ejemplo, dice, ustedes en vano me honran, escuche, en vano me honran, es decir, en otras palabras, ustedes están perdiendo el tiempo siguiendo las tradiciones de los hombres y dejando el mandamiento de Yahweh. Entonces, porque ustedes enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? El domingo, mandamiento de hombre, que podíamos comer de todo, mandamientos de hombres, que nosotros no teníamos que guardar la Torá, mandamientos de hombres, que las fiestas paganas, mandamientos de hombres, y eso es lo que se enseña. Entonces, ¿para qué leemos esto? ¿Para qué tenemos la Biblia debajo del brazo si no la estamos leyendo realmente? ¿Qué pasa? Que cuando se ve este versículo se piensa que, bueno, no, eso fue a los fariseos, pero eso no aplica para nosotros porque hoy estamos en el tema de la gracia. Ya hemos visto que eso no es cierto. Yeshua nunca habló del tema de la gracia. Si Yeshua abolió la Torá o ley, hagámonos otra pregunta. ¿Por qué le respondió a este muchacho? Vamos a leer el texto. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Yahweh. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sí, imagínense,
Yeshua trae como propósito supuestamente a abolir la Torah. Viene este muchacho y le dice, ¿qué hago para entrar en la vida eterna? ¿Por qué no le dijo, no, pues crea en mí, la gracia es suficiente, usted no tiene ya que hacer nada? No, las palabras de Yeshua, mire, nos golpean en la cara, nos hacen dar vergüenza de lo que habíamos enseñado antes, porque las palabras son bien claras. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, guarda la Torah. Eso es bien claro. Ahora, si Yeshua vino a abolir la Torah, ¿por qué dio esta respuesta? Vamos a leerla en Marcos 12, 28, 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó a Yeshua. Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. En otras palabras, Yeshua le contestó con unas palabras que hoy las amamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso fue, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Eso fue lo que contestó Yeshua. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y que no hay nadie fuera de él. El amarle con todo el corazón, el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Ustedes se dan cuenta, cuando a él le preguntaron por el primer mandamiento, era la oportunidad para decir, no, como nadie ha podido cumplirlo, entonces ahora lo vamos a abolir. No, él empezó exactamente por el más importante de todos, creer que el Eterno es uno. ¿Qué nos enseñaron a nosotros antes? Que eran tres. Miren cuánta distorsión por haber dejado la Torá. Este es un tema que también lo vamos a ir tocando jueves tras jueves, vamos a ir viendo todos estos temas para que entendamos a la luz de las Escrituras y salgamos de tanta confusión. Ahora, si Yeshua abolió los mandamientos, entonces ¿por qué le dijo a los discípulos que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos? Así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero dice que ¿a quién le estaba hablando? Dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos. ¿Para qué? Si la Torah iba a ser abolida, ¿para qué le dijo que escucharan todo lo que los escribas y los fariseos decían estando en la cátedra de Moisés? Eso, en otras palabras, lo que Yeshua les estaba diciendo es, todo lo que les enseñen acerca de la ley de Moisés, de la Torah, ustedes lo van a aprender, lo van a guardar y lo van a hacer, lo van a poner por obra. Entonces, ¿para qué les diría esto? Precisamente porque él sabe que él fue a dar el verdadero significado de la Torah. Él vino para a enseñarnos el espíritu mismo de la Torah. Si Yeshua abolió la Torah, hagamos otro planteamiento. ¿Por qué después de la resurrección, la instrucción que le dio a los discípulos fue esta? Les dijo a los discípulos, ya una vez resucitado, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Esto es una frase añadida, esto que hay acá, lo debía haber quitado, ¿verdad? No lo quité. Pero ese añadido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es unas palabras añadidas a la Escritura. Eso no es cierto, es en el nombre de Yeshua. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué fue lo que Él nos enseñó y lo que nos envió, lo que nos estaba diciendo que guardáramos? La Torah. ¿Por qué no habla de la gracia? Ahora, ¿son los mandamientos de Yeshua diferentes a los del Padre? Muchas personas que ustedes se van a encontrar en el camino
van a decir, no, pero bueno, sí, la Torah, lo que pasa es que nosotros hoy tenemos que cumplir, son los mandamientos de Yeshua, no los del Padre. Entonces, vamos a ver si es que son diferentes. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dan cuenta? Yeshua nunca habló por su cuenta. Recordemos estas palabras. Yeshua es la palabra misma del Padre. Es la palabra. Así que, ¿qué palabras salen de su boca? Las que usted tiene en su mente. Usted que es el dueño de sus palabras. El Padre hablaba lo que Yeshua abría su boca y quien estaba hablando era el Padre. Por eso dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. No existen mandamientos de Yeshua diferentes a los del Padre. Yeshua hablaba la Torah del Eterno. En Juan 10:30 él dice, porque el Padre y yo somos uno. En Juan 15:10-12 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, resumiendo estos tres versículos, ¿qué nos están diciendo? Exactamente, que Yeshua no habló por su propia cuenta, que Él solamente vino para mostrarnos a nosotros, revelarnos la voluntad del Padre. Ahora, hay una parábola muy conocida, que es la parábola del rico y Lázaro. Pensemos también, si Yeshua vino a abolir la Torah, como se enseña, entonces, ¿por qué sería que dijo esto? Vamos a leerlo. Lucas 16:27-31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Recuerdan, el texto completo en Lucas 16 nos está hablando del rico que murió y fue a un lugar de sufrimiento, y Lázaro que está con Abraham en el paraíso. Entonces, él le dice, el rico le dice, ¿por qué no mandas? Yo tengo 5 hermanos todavía en la tierra. ¿Por qué no mandas a alguien a que les testifique para que ellos no se pierdan como yo? Y Abraham le contestó, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esto es muy interesante porque ¿quién está diciendo esta parábola? Yeshua. ¿Y para qué está diciendo Yeshua? Es a Moisés y a los profetas a los que tenemos que escuchar. ¿Se dan cuenta? ¿Hemos seguido los pasos de Yeshua? ¿Los seguíamos antes? No. Pero hoy los estamos siguiendo. Hoy cuando nosotros comprendimos que la Torah estaba en nuestro corazón, que la Torah es la fuente de bendición, que es la fuente de vida, entonces ahora sí escuchamos a Moisés y a los profetas, y ahora sí nosotros sabemos que estamos en el camino correcto. Si Yeshua vino para abolir la Torah, ¿por qué los discípulos después de la resurrección y después de la ascensión continuaban reuniéndose en el templo de Jerusalén? Ustedes han visto en Lucas 24:53, dice que los discípulos después de la ascensión ya al cielo, dice que los discípulos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Todopoderoso. ¿Para qué? Bueno, ellos no fundaron una iglesia aparte, ya sin Torah, bajo la gracia. No, ellos estaban en el templo y en el templo se seguía la Torah del Eterno. En el templo estaban los sacrificios, en el templo había también la enseñanza, claro, de la Torah. Pero ellos estaban siempre en el templo de Jerusalén. Ahora, ellos no cambiaron el día de reposo, porque ellos se seguían reuniendo en las sinagogas. Entonces, ellos seguían dando el mismo Shabbat. ¿De dónde nos sacamos todas esas distorsiones? Después de haber abandonado la Torah. Y que eso ya sucedió como 300 años después de Jesús. Juan 1:17 dice,
Dice, pues la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Entonces, le dicen a uno, se da cuenta, mire, es que son las dispensaciones. Entonces, primero era la dispensación de la ley, eso fue cuando Moisés, y después la dispensación de la gracia. De ninguna manera, eso no es cierto. Primero, porque la palabra nos advierte que Noé, por ejemplo, fue salvado por gracia, que Abraham Abraham es el padre de la fe, él fue llamado por su fe. O sea, la gracia, que vamos a definirla. ¿Qué es la gracia? La gracia es la misericordia misma del Padre para aceptarnos a nosotros como sus hijos, porque nosotros no somos merecedores de ser hijos del Santo, 3 veces Santo. ¿Por qué se dice que nosotros somos salvos por gracia ahora en este tiempo? Porque el Padre tuvo misericordia de la casa de Israel que había pecado, que estaba perdida entre los gentiles. El Padre tuvo misericordia y entonces se acordó de sus hijos y se acordó también de todo el pueblo gentil que quería venir a ser parte de su pueblo santo, y dijo, voy a enviar a mi hijo, a mi hijo unigénito, voy a mandar para que dé la vida por esta gente, para que ellos puedan venir a ser parte de mi pueblo, para que puedan venir a ser mis hijos. Esa es la gracia, es la misericordia. Por gracia somos salvos. Sí, claro, por gracia somos salvos, porque el Padre le plació darnos esa oportunidad. Pero no porque nosotros hiciéramos nada, porque nosotros estábamos perdidos en los pecados que estábamos cometiendo. Entonces, esa es la gracia. Por gracia somos salvos. Sí, por gracia somos salvos. Y entonces volvamos acá al versículo. Dice, la Torá fue dada por medio de Moisés. Sí, ya vimos que fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Yeshua, exactamente. Pero lo uno no anula lo otro. Cuando nosotros, por la gracia, por la misericordia del Padre, somos otra vez hechos ciudadanos de Israel, entonces empezamos a aprender la Torá de Moisés para podernos comportar ahora como verdaderos hijos del Todopoderoso. Entonces no es que uno excluye el otro, no es que hay las dos dispensaciones ni todo ese mundo de mentiras. Es una continuidad en el plan del Eterno. El plan es perfecto, como vimos la vez pasada. Entonces, es una secuencia en el plan. Volvamos al punto. Si Yeshua vino para abolir la ley, ¿por qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más? Miremos ese es un pasaje tan conocido. Trae la mujer sorprendida en adulterio, ustedes lo conocen, y él se pone en la arena y empieza a escribir. Y le dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y después le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Ya te perdoné, vete, pero ahora sí obedece la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Miremos. Porque ¿qué es pecado? Primera de Juan 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley o la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Entonces, cuando Yeshua le está diciendo a la mujer, vete y no peques más, le está diciendo, vete y ahora sí guarda la Torá, no vuelvas a transgredir la Torá. Es muy fácil, no, eso no es tan complicado, no es tan complicado de entender, pero nunca lo habíamos entendido. Y cuando nosotros veamos ¿a qué es que hace referencia? Cuando veamos un estudio sobre todas las parábolas y todas estas cosas que pasaron con Yeshua, por ejemplo, como en este caso de la mujer adúltera, que es una figura de la casa de Israel, cuando nosotros lo entendamos a través de la misma escritura, nos vamos a dar cuenta que lo que Yeshua le está diciendo a la casa de Israel es, por eso, fíjense una cosa, la mujer la traen sola, no la traen con el hombre. ¿Por qué? Porque está hablando, es de la mujer que representa la casa de Israel. Entonces la traen sorprendida en adulterio. ¿Por qué en adulterio? Porque la casa de Israel se fue detrás de dioses paganos. Estaba en adulterio con el Elohim de Israel. Entonces a esta mujer que está en adulterio, él la perdona y le dice, pero ahora no peques más. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Ahora yo ya pagué el precio de su pecado. Ahora ustedes vuelvan a la Torá,
no desobedezcan más los mandamientos. Si el pecado es infracción de la ley, entonces, cuando se enseña que Jesús abolió la ley, ¿qué quiere decir? Que ya no hay pecado, que todo el mundo puede vivir como quiere. Porque eso sería literalmente lo que se está diciendo. Si desde un púlpito un pastor, un predicador está diciendo, la ley está abolida, ya no hay mandamientos, bueno, entonces cada uno que viva como quiera. Porque cuando al mismo tiempo le está diciendo, pero ustedes no pueden robar, pero ustedes no pueden mentir, pero ustedes no pueden hacer esto, entonces momenticos, ¿la ley se acabó o no se acabó? ¿Y cuáles mandamientos, quién decide cuáles se cumplen y cuáles no? Entonces, esas son las inconsistencias que nosotros a las que tenemos que ponerles orden y punto final. Jesús afirmó en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pero el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Escuchen bien. Ahora, entonces, está hablando de guardar su palabra, de guardar los mandamientos como una muestra de amor. ¿Por qué? Lo vimos ahora al principio. Porque la Torá es la que tú vas de bodas. Él está hablando a la novia. Él está hablando en un lenguaje ahora de amor. ¿Por qué? Porque le está hablando a la novia. La novia le está diciendo, si ustedes me aman, si ustedes quieren ser mi esposa, y quieren que estemos juntos en esas bodas del Cordero, ustedes tienen que guardar los mandamientos. O si no, si ustedes no los guardan, ¿es porque no me aman? Lo mismo que sucede en una relación de pareja normal. Cuando una pareja le es fiel el uno al otro, cuando se aman. Pero si no se aman, ¿cuántas cosas suceden? Es lo mismo, aquí Yeshua le está hablando a la novia. Mira, tú quieres ser mi esposa cuando venga para celebrar esas bodas, guarda mi Torah, porque esa es la que tú vas de las bodas. Pero muchos dicen entonces, bueno, no, eso sí fue, ese fue Yeshua, pero Pablo enseñó algo diferente. Pablo no enseñó algo diferente, ya vamos terminando, y nos dice, porque al final de su vida, antes de llegar a Roma, miren lo que dice Pablo, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Yahweh desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. ¿Se dan cuenta? Esto es el final de los días de Pablo. Y Pablo está hablándole a la gente a través de Moisés y los profetas. Entonces, Pablo vino a enseñar que estaba abolido de ninguna manera. Hechos 24:14 dice Pablo algo que tiene que ver mucho con nosotros hoy. Dice, por esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. A nosotros nos dicen que nosotros estamos enseñando herejías. Bueno, pues sí, estamos como Pablo. Si les parece que es herejía, sí, estamos haciendo lo mismo de Pablo. Nosotros servimos al Elohim de nuestros padres, creyendo todas las cosas que están en la Torá y en los profetas. Si Pablo enseñaba que la Torá estaba abolida, ¿por qué seguía asistiendo a la sinagoga? ¿Por qué enseñaba en las sinagogas? ¿Por qué hizo votos nazarenos? ¿Por qué venía a Jerusalén a adorar como ordena la Torá? Ustedes tienen ahí las referencias para que las busquen después en sus Biblias. ¿Por qué circuncidó personas? Hoy la cantidad de gente luchando contra eso, no nos tenemos que circuncidar. Bueno, Pablo lo hizo, Pablo lo estaba haciendo. ¿Por qué guardaba el Shabbat? ¿Por qué celebraba Pesach? ¿Por qué celebraba Shavuot o Pentecostés? ¿Por qué celebraba la fiesta de pan sin levadura, como nos dice Hechos 20? ¿Por qué Pablo dijo que la Torá era buena y santa si estaba abolida? ¿Por qué declaró que la Torá es espiritual? Pablo, hablando de los creyentes en la Torá, hablaba de los judíos que seguían creyendo en Yeshua, y dijo, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la Torá. Note que dice, son celosos, no eran celosos, son celosos de la Torá. Porque en el tiempo de Yeshua, nosotros siempre tuvimos la idea de que unos poquitos creyeron en Yeshua, los discípulos, y ya salieron los 12 ahí contaditos.
Aquí dice que eran millares de judíos que habían creído. ¿De dónde creen ustedes que salió toda la distorsión que después vamos a ver con respecto a las fechas de las fiestas para anular la resurrección de Yeshua? Del impacto que tuvo en el pueblo, en la casa de Judá, la presencia de Yeshua. Millares creyeron, dice la Escritura. Ahora, los Jacobo y los ancianos de Jerusalén dieron testimonio que Pablo seguía guardando la Torá ordenadamente, dice en Hechos 21. El mismo Pablo dijo que él era irreprensible en cuanto a la Torá. Yo no me atrevería a hacer una afirmación como esa. Pablo lo hizo. Pablo dijo, yo soy irreprensible en cuanto a la Torá. ¿Cuántos dicen que, no, es que la Torá nadie la puede cumplir, entonces por eso fue abolida? No, Pablo está diciendo que él es irreprensible en cuanto a la Torá. Él dijo que se regocijaba en la Torá. En Romanos 3 dijo Pablo que la fe no invalida la Torá. Luego, por la fe invalidamos la ley o Torá, de ninguna manera la confirmamos. Pablo dijo que lo más importante era guardar la Torá. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar la Torá. No es que está diciendo que ya no hay que circuncidarse, está diciendo que lo más importante es guardar toda la Torá, no creer que porque está circuncidado ya se acabó el problema. Pablo enseñaba que la Torá estaba abolida. Si él enseñaba que la Torá estaba abolida, ¿por qué dijo que los justos ante el Padre eran los que obedecían la Torá? Mírelo como dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la Torá los justos, sino los hacedores de la Torá. Miren esto que es muy importante. Ahora, recuerden que Pedro advirtió que las enseñanzas de Pablo eran muy difíciles de entender y que los indoctos y los inconstantes las iban a torcer para su propia perdición. Eso fue lo que ocurrió, que la gente no entiende a Pablo y toma frases o palabras sacadas de contexto y de ahí sacaron una doctrina, que si Pablo levantara hoy la cabeza volvía a caer redondito en 2 segundos de ver cómo distorsionaron sus palabras. Todos los otros discípulos enseñaban acerca de la Torá. Miremos algo aquí rapidito, el martirio de Esteban, que es muy importante, pónganle atención a esto. Dice Hechos 6:12, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. La iglesia siempre ha dicho que Esteban es el primer mártir de la iglesia. Pues bueno, vamos a ver lo que dice el primer mártir. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra el Eterno. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y trajeron al concilio. Y pónganle atención, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. Mire, esto que se lee tan rápido y parece confuso, si lo ponemos atención, mírenlo todo lo que nos dice. Primero, los que van a apedrear a Esteban por haber creído en Yeshua. Esteban judío creyó en Yeshua y lo van a apedrear por eso. Entonces, pusieron testigos falsos. Si los testigos eran falsos, ¿qué quiere decir? ¿Qué estaban diciendo los testigos falsos? Los testigos falsos estaban diciendo, sí, tírenle apedreen a Esteban porque él está diciendo que Yeshua vino a hablar contra la Torá y contra el templo. Pero los testigos eran falsos. Recuerden eso. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca Esteban dijo tal cosa. Esteban no estaba diciendo que Yeshua vino para abolir la Torá, todo lo contrario, por eso le ponen testigos falsos. Entonces, si nosotros leemos con atención, ustedes muchas veces, los que tienen contacto en Facebook, ustedes ven que yo muchas veces les insisto y les repito, lean con atención, porque es que a veces leemos tan rápido que no entendemos. Pero los testigos eran falsos. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es que Yeshua no vino a cambiar la ley de Moisés, ni vino a hablar contra el templo. Eso es precisamente lo que el texto nos dice. Noten, los testigos eran falsos, decían que Esteban hablaba palabras blasfemas contra Moisés, así que él no hablaba contra Moisés.
no cesa de hablar en contra del lugar santo y contra la Torá. Entonces, como era falso, era porque él sí hablaba del lugar santo y hablaba de la Torá. Entonces, Esteban dice, dijeron los testigos falsos, que Yeshua de Nazaret cambiará las costumbres de Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces, Esteban enseñaba a Moisés, enseñaba la Torá y enseñaba que Yeshua jamás había venido a abolir la Torá. Esto es una cosa que nosotros tenemos que aprender de la lectura con atención. Antes de morir apedreado, sus últimas palabras fueron: vosotros que recibisteis la Torá por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Él mismo les estaba diciendo a los que estaban matando: ustedes conocen la Torá, ustedes no la han guardado. Él no testificó de ninguna gracia, él estaba hablando de la Torá. Ahora, vamos a Pedro enseña que la Torá, Pedro estaba enseñando, perdón, no sé, a nosotros nos han dicho que cuando tocamos el tema de las leyes sobre la comida, kosher o no, lo que nosotros podemos o no podemos comer de acuerdo a Levítico 11, entonces inmediatamente sale Pedro a relucir con su famoso Hechos 10, 9 al 16. Y nos dicen siempre, no, Pedro recibió una revelación que ya podíamos comer de todo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a verlo. Se ha usado siempre como soporte para enseñar que con Yeshua cualquier comida es aceptable. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio Pedro en la visión? Él vio que bajaban toda clase de animales inmundos y la visión le dice: mata y come. Entonces, pero hasta ahí se lee. Lo que nunca se lee es el versículo 28 del mismo capítulo, que espero que lo lean ustedes después, los que quieran profundizar en todo el estudio, donde Pedro aclara que no está hablando el Eterno de comida, sino de los gentiles. Este es cuando veamos el estudio sobre las leyes kosher, vamos a ver en detalle estos puntos. Pero todas esas excusas para poder violar la Torá no son sino malas interpretaciones y textos fuera de contexto. Pedro aclaró que toda esa visión lo que le quería decir era que los gentiles, que ellos llamaban inmundos por las tradiciones de los hombres, no eran de ninguna manera inmundos y ellos debían ir a llevarles el evangelio a estas personas. Entonces, no más entendamos esto. Si al final de los tiempos, y ya con esto ya terminamos, si al final, una pregunta acerca de las leyes de comida. Si nosotros podemos comer hoy de todo, como se enseña en la doctrina actual, ¿por qué será que Isaías 66, hablando del final de los tiempos, dice: he aquí que viene Yahweh con fuego, con carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego? Porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados, los que se santifican, los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón. ¿Por qué? Juntamente serán talados. ¿Por qué si de verdad él hubiera mandado ya ahora a comer de todo? No tendría ninguna razón Isaías 66. Pero nos dice muy claro que en este tiempo, en el tiempo del juicio, el Eterno vendrá contra los que comen carne de cerdo. ¿No es muy curioso que diga algo tan específico sobre un animal que es tan común entre el pueblo gentil y entre el pueblo que se llama creyente? Porque los gentiles lo pueden comer sin problema, los que no sean parte del pueblo de Elohim pueden comer lo que quieran, pero cuando nosotros somos parte del pueblo, nosotros tenemos que comer lo que Él nos ordenó que comiéramos. Él conoce, Él nos hizo, Él nos ama, Él nos da a nosotros lo mejor. Él no nos está diciendo para que nosotros suframos, no, Él nos está diciendo para bendecirnos. Por eso dice, una de las muestras de saber quién es de verdad parte del pueblo y quién no, es la comida. Miren la importancia que tiene aprender la Torá. Entonces,
Entonces, allí nosotros vamos entendiendo, como dice por ejemplo Apocalipsis 14:2, ¿por qué vamos entendiendo por qué los santos de los llamados santos del tiempo final son los que guardan la Torá y la fe en Yeshua? ¿Por qué? Porque el llamado de este tiempo es a la restauración completa de Israel. Judá va a conocer a Yeshua y lo van a conocer todos el mismo día, nos dice Zacarías 12. Y la casa de Israel y los gentiles vamos a conocer, que ya conocemos a Yeshua, vamos a conocer la Torá. Por eso en el tiempo final, en el final de los tiempos, los llamados, los santos, el pueblo de Israel, que es el llamado pueblo apartado o santo, son los que guardan la Torá y tienen la fe en Yeshua. Apocalipsis 12:17 nos lo confirma cuando dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer es Israel, los que guardan la Torá del Eterno y tienen el testimonio de Yeshua. Segunda de Pedro nos dice algo que es una advertencia. Ciertamente, si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando nosotros ya conocimos la Torá, si nosotros dejamos hoy la Torá y volvemos, dice que el postrer estado será peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse del santo mandamiento que les fue dado, como les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es muy serio. Cuando ya la Torá nos fue revelada, no podemos volver atrás. No podemos estar mirando, cómo vivíamos allá cuando no teníamos que obedecer. Mire, el que mira para atrás no es digno de estar en el que toma el arado y mira hacia atrás no merece ser parte del reino, dijo Yeshua. Entonces, si seguimos adelante vamos a encontrar, por ejemplo, Hechos 15, que siempre también es tomado de como que para los gentiles no es la Torá, solo 4 mandamientos. ¿Saben una cosa muy interesante? Hay un estudio ahí en mi página que se llama Mandamientos para los Gentiles, que sería bueno que lo estudiaran, que es Hechos 15 versículo por versículo. Pero hay algo que es muy interesante. En cualquier predicación que ustedes vean sobre lo que es para los gentiles, que al final tampoco se cumple, pero de todas maneras que dicen que es solamente los 4 mandamientos de Hechos 15, siempre van a abolir el versículo 21. Y el versículo 21 dice, 4 mandamientos iniciales, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Entonces, ¿de qué nos habla Hechos 15? ¿De qué nos está hablando? Nos está diciendo, mire, a los gentiles que vienen de todo ese paganismo, díganles que primero dejen atrás los ídolos, se aparten de fornicación, o sea, vengan solamente al Elohim de Israel, se aparten de ahogado y de sangre, que nos está hablando de leyes de comida, porque después en cada Shabbat ellos van a aprender la ley de Moisés completa. Y como ese versículo siempre lo quitan y no lo quieren leer, entonces de ahí es de donde ha venido tanta distorsión. De todas maneras los invito a que vean todo el estudio allí en mi página, que allí lo encuentran. Se habla también de las obras de la ley. Esto vamos a verlo cuando veamos el libro de Gálatas. Vamos a ver que las obras de la ley no es la Torá. Las obras de la ley es uno de los libros que se encontró ahora en los rollos del Mar Muerto, que ustedes aquí pueden ver toda la información la van a encontrar. Ustedes después pueden ir deteniendo el video, así que pueden entrar a hacer un estudio más a fondo, porque es que nos lleva mucho tiempo. Pero las obras de la ley es un libro que se llama el Mixad Maseja Torah, que fue encontrado en los rollos del Mar Muerto. Era un libro de tradiciones de hombres del tiempo de Yeshua.
Por eso cuando hablan cuando hablan de las obras de la ley no está hablando de la Torá. Esto lo vamos a ver más adelante para aclararlo mucho mejor cuando veamos Gálatas. Si la Torá está abolida, ¿por qué Santiago dice que habla de que el que ofende en un punto la Torá ofende, se hace culpable de todo? Él está haciendo referencia a la Torá, pues porque lógicamente que no está abolida. Ya vimos esto, primera de Juan dice, el que le conoce y no guarda la Torá es mentiroso y la verdad no está en él. Una seria advertencia, una seria advertencia. En el Apocalipsis, Yeshua nos dice dice, los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Saben que después del milenio vuelve otra vez a introducirse en el mundo la posibilidad de elección entre guardar la Torá o volverse otra vez al pecado. Y dice que muchos se van a volver otra vez al pecado. Son prohibiciones de la Torá lo que nos dice Apocalipsis 9:20. La Torá es eterna. Ustedes pueden leerlo esto en cada uno de los versículos. Apocalipsis 14:12, bueno, ya lo vimos, los que guardan los mandamientos. En Apocalipsis 22:14, bendecidos son los que guardan la Torá para tener derecho al árbol de la vida. Y por último, ahora sí terminamos, recordemos nomás la profecía de Isaías: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la cabeza de Yahweh como cabeza de los montes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Esta era la profecía de hoy, volver otra vez a la Torá. Jeremías 16 nos dijo que en el tiempo de la aflicción íbamos a entender cuántas mentiras habíamos aprendido. Es lo que hemos visto hoy, cuántas distorsiones teníamos en nuestra vida. Pero también, como hoy el Padre nos llamó de regreso y Él mismo nos va a enseñar y a revelarnos su nombre, es hora de venir con gozo a aprender la Torá. Por último, Malaquías 4 diciendo, hablando del tiempo final, nos hace una recomendación del último tiempo, de lo que se llama el día del Eterno, el día de Yahweh. Nos hace la recomendación en el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os traigo al profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué advierte para ese tiempo final, para ese tiempo de angustia, para ese tiempo de juicio que volvamos a la Torá? Porque la Torá es un cerco de protección. La Torá es el cerco, es lo que nos mantiene a nosotros bajo las alas del Todopoderoso. Esa es realmente la protección que nosotros vamos a tener ahora. El estar allí en obediencia al Padre, y Él mismo se levantará para guardarnos de todo mal. La bendición es ahora, la bendición será siempre, en todo momento que nosotros estemos guardando su Torá. Yo espero que con todo esto, inicialmente, que con todo este repaso de todo lo que nos dice la Escritura con respecto a la Torá, haya habido un cambio en los corazones de ustedes. Y hoy con gozo, los que no han empezado, yo sé que muchos de ustedes ya están en la Torá y lo estamos guardando con gozo, pero los que aún tienen dudas, los que en el futuro van a tener dudas, qué bueno que puedan venir a la Torá con esa esperanza, con ese gozo, sabiendo que aprendimos una cantidad de distorsiones, a permitir a poner ese corazón de tal manera que ya no sea como diamante para rechazarla, sino para que sea un corazón de carne, que reciba reciba la presencia del Rúa y poniendo la Torá en los corazones. Que el Padre nos siga dirigiendo, que el Padre coloque en nuestros corazones su palabra eterna, que Él mismo nos guíe, que no nos deje salir de ese cerco de protección, que nos permita salir de
de la búsqueda y de la obediencia de tradiciones de hombres para venir solamente a su Torá, a la Torá de Moisés, que es la voluntad, que es su propia voluntad. Y ahí sí se cumplirá lo que dice Yeshua. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Ahora nosotros le decimos Señor, Señor a Yeshua, pero obedecemos la voluntad del Padre. Padre, gracias por esta noche, gracias por cada persona, bendícenos, danos una noche con tu protección, con tu amor y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que tengan una feliz noche, nos vemos el próximo jueves en la voluntad del Padre y vamos a seguir con temas así interesantes que nos permitan reflexionar. Bendiciones y un abrazo muy grande. Hasta luego, shalom.